Cada vez más personas quieren trabajar para clientes del exterior, pero la mayoría se queda trabada en el mismo lugar. Las ganas están, la experiencia también, lo que falta es animarse. Porque salir de la relación de dependencia no es solo cambiar de trabajo, es aprender a vender tu servicio, a poner precio, a ordenar cómo cobras y a diseñar un crecimiento que sea sostenible. Hoy nos acompaña Ramiro, founder de 4 de enero, agencia creativa y de growth, que decidió salir de la corpo para construir su propio camino, trabajando con startups y marcas en expansión. En este episodio hablamos de cómo consiguió sus primeros clientes internacionales, qué errores cometió al principio, por qué el momento del cobro es clave y cómo el orden financiero puede ser una ventaja real para crecer. Porque trabajar para el exterior no se improvisa, se piensa, se diseña y se ejecuta. Bueno, en primer lugar, gracias Rama por sumarte y a participar en este episodio del podcast de Sin Vueltas by Grabberfy. Es un placer que estés acá con nosotros. La verdad que nos copa, nosotros venimos trabajando hace un tiempo juntos, así que me parece buenísimo que te hayas podido sumar. Y bueno, para darle un marco y como para romper un poco el hielo de esta charla, quería que me cuentes un poco en qué momento sentiste que el modelo corporativo ya no iba más con vos. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es lindo poder tener estos espacios para poder compartir experiencia y que si parte de esta experiencia le sirve a un tercero o a otras personas o parte de la comunidad, bueno, poder ayudar y colaborar. Volviendo a tu pregunta, ¿en qué momento uno da el salto de lo corporativo a empezar a emprender? Como que creo que cuando uno mira en perspectiva hay que ver como varios momentos. Y mirando hacia atrás es como un proceso también. Porque si yo me pongo y pienso un poco en mi carrera, arranqué trabajando en el ámbito corporativo, yo tenía muchas ganas de trabajar en marketing, quería crecer en marketing, empecé trabajando en consumo masivo, quería crecer en eso, y de golpe me encontré en un momento donde cuando quería poner mi creatividad o quería poner mis ideas, muchas veces las estructuras corporativas, si bien abren el juego, te limitan un poco más. Y poder dar el salto a la realidad que uno no sabía cómo, porque lo que uno sabía era tomar entrevistas, entrar en un trabajo, hacer un trabajo puntual e ir creciendo de manera progresiva. La realidad que a partir de los 25 como que ese dolor me empezó a surgir, como esta idea de querer trabajar para marcas y poder desarrollarlas. Me empezaba a picar ese bichito, pero tampoco sabía cómo. Hay un momento que me pasó trabajando en una startup, que la startup recién arrancaba, los fondos de esa startup estaban buenos porque tenían algo de fondos para empezar, pero el producto todavía no estaba desarrollado. Y justo en ese momento yo me había quedado sin trabajo, me llama un amigo para poder empezar a trabajar en esta startup y el rol era de ventas. Yo hasta entonces había trabajado en marketing. ¿Nunca Siempre. habías tenido un rol de ventas? Mira, siempre en marketing trabajas muy a la par en ventas, como que estás muy de la mano, sobre todo en las empresas que trabajé iba muy de la mano. Que eran más como de consumo masivo. De consumo masivo, automotriz, como que trabajé para bastantes tipos de industrias, eso estuvo bueno, pero siempre marketing era como un área bastante comercial, Sí. lo cual siempre tuve mucha afinidad con el área de ventas. Pero sí era mi primera posición en ventas, de salir a buscar clientes en una startup que el producto no era conocido. Total. ¿Qué me pasó? Que a los 2 meses habíamos metido 40 clientes. Ah, impresionante. Re buenas condiciones, todo, pero yo decía, claro, ¿cómo puede ser que en 2 meses, con un producto que todavía está por desarrollar, que todavía le falta un montón, haya 40 personas, 40 compañías, 40 pymes que hayan confiado y queriéndose sumar al proyecto y aparecer? Y ahí tuve la primera reflexión, como el primer impacto personal de decir, pará, si yo puedo hacer en algo que no existe, venderlo a 40 empresas cuando no existe, cuando recién está arrancando, ¿por qué no lo hago para mí? Justo particularmente, esa startup trabajaba mucho con el ámbito de bares y restaurantes. Sí. Mis clientes eran muchos bares y sobre todo del rubro cervecero. Y algo que me empezó a pasar, que cada vez que visitaba a los clientes, la siguiente pregunta que venía después es, ¿quién te maneja las redes? Claro. ¿Quién te maneja las redes? Y ya veníamos teniendo algo de experiencia en todo lo que es comunicación, en todo lo que era marketing, en todo lo que es pauta publicitaria. Y de golpe empecé a encontrarme de que todas las cervecerías de Palermo eran todas iguales. Y ahí dije, ¿por qué no empezamos a ayudar un poco en eso? Y empecé el camino empezándole a ofrecer, cuando a esa misma empresa le decía, ¿querés sumarte a la startup? Al mismo tiempo era quién te maneja las redes. Y fue el primer paso en darme cuenta en que, más allá del conocimiento que yo venía acaparando, la experiencia y demás, en darme cuenta que existía la posibilidad que otro me dijera que sí y yo poder tener mis primeros clientes. Totalmente. Y ahí, Sí. bueno, cuando finalmente como
tomaste esta decisión a raíz de haberte dado cuenta que tenías como esta hambre o estas ganas de lanzarte en tu camino como más de emprendedor solo, ¿qué fue lo que se te hizo más difícil para empezar? O digamos, como para alguien que está en este mismo proceso, o se le despertó este mismo bichito de querer lanzarse y tener su propio emprendimiento, como, ¿qué es, o sea, cuáles son tus consejos para una persona que quiere arrancar? O sea, desde lo que se te hizo más difícil hasta lo que, o sea, ¿cómo empezarías vos? Creo que lo más complejo al principio, digo, una vez que te diste cuenta y empezás a salir a buscar tus propios clientes, es en poder convivir entre el ámbito, porque seguís trabajando a veces en relación de dependencia y empezando a armar tu propia compañía, tu propia prestación de servicios, tu modelo como freelance. ¿Vos Entonces, recomendás que sea un híbrido, digamos, hacer como un salto entre seguir trabajando por ahí en relación de dependencia, ir armando tus clientes hasta que puedas como soltar la relación de dependencia para tener tus clientes? yo del lado que trabajo, que es industria de servicios, ¿no? De lo que es servicios basados en el conocimiento, en mi caso en particular, marketing, ventas, estrategia en general, creo que es una buena opción poder ir acompasando entre tener un trabajo profesional en una corporación, una empresa o Sí. lo que sea, y a la par empezar a desarrollar tu cartera de clientes. Porque si bien es doloroso en el proceso porque tenés que convivir con múltiples trabajos, múltiples necesidades y demás, sí también es cierto que es más fácil de no chocar la tan rápido. Porque en el caso de que se te caiga un cliente o ya decidas irte del trabajo, ya puedas tener un poco de cartera para poder arrancar. Perfecto. Eso por un lado. Creo que el segundo desafío a la pregunta es en salir a buscar clientes. Y partiendo de la base de que al principio nosotros teníamos como muchos clientes cervecerías locales y que eso también a un momento también fue, ni hablar con la pandemia, se cayeron todos, empezar a ver que en lo que es prestación de servicios uno puede trabajar para afuera, que no necesita, digo, el desafío después está en la logística cuando uno trabaja con un producto, en lo que es servicios, necesitas tener a los clientes y después prestar el servicio y después el siguiente desafío será el cobro. Sí, sí. Pero el primero principal es salir a buscar clientes. Al mismo tiempo, salir a buscar a clientes de afuera te da mayor redundancia a la hora de, dependiendo de los contextos económicos que sufra tu país y demás, poder trabajar con empresas de afuera te da mucha posibilidad de... Estabilidad. De estabilidad, de no depender de un solo mercado. Y el hecho, vuelvo, de poder prestar servicios y no tener que depender de la logística, de una empresa, una infraestructura, la distribución se hace mucho más sencilla, porque es 100% online. Ahora, el desafío siguiente está en cómo conseguís a esos clientes, ¿no? Cómo llegas a esos clientes. Perfecto. Y bueno, yendo un poco a lo que más me interesa es cómo llegás a, o cómo empezaste a entender la forma de cobro para estos clientes del exterior. O sea, cómo pudiste empezar a monetizar, porque entiendo que en un sistema o un mercado como Argentina, que por ahí lo conocías, porque has trabajado con clientes de acá, ¿cómo fue esa primera experiencia con un primer cliente del exterior? Y también me interesa saber cómo lo conseguiste o cómo llegaste a empezar a trabajar con este cliente. Bueno, creo que para empezar por lo último, que es el primer paso, que es conseguir a ese cliente, hoy hay muchas herramientas en el mercado que te permiten empezar a llegar como a lo que llamamos en el mercado ICP, que es el Ideal Customer Profile. ¿Quién es tu cliente digamos, potencial al que vos tenés que llegar? Siempre y cuando teniendo en claro, muy, muy claro tu propuesta de valor. En algo tenés que ser bueno, tenés que manejar ese campo, ese dominio, tenés que tener dominio de lo que haces y sobre eso salir a buscar clientes. Si tenés claro quién es tu cliente y cuál es tu propuesta de valor, a partir de ahí qué canales tenés en función de quién es el cliente. Como mi cliente son compañías y sobre todo yo me especializo bastante en el sector fintech, en el sector de tecnología, porque también nos dimos cuenta que hay una oportunidad en todo lo que es posicionamiento de marca en ese sector. Una vez que tenés claro eso, lo importante es entender cuáles son los canales. Hoy LinkedIn, que es el primer canal a nivel de búsquedas profesionales, puede ser un muy buen canal de outreach para poder salir y prospectar clientes, pero después hay herramientas que potencian ese canal, que son herramientas de prospección, como puede ser Apollo, puede ser Luya, herramientas que te permiten prospectar, salir a buscar clientes y uno crear un mensaje personalizado partiendo de la necesidad y con eso poder llevar a reuniones comerciales. Obviamente, al principio también está todo lo que se llama Friends, Families and Fools. Digo, ¿quién tenés dentro de tu red
de empresas anteriores que hayas trabajado, de amigos que estén trabajando en ciertas compañías, Sí. o experiencias que hayas conocido por eventos que hayas participado o viajes que hayas hecho para poder llegar a tu ICP, a tu cliente potencial. Y con eso empezar a tejer tu red, desde tu red o desde la base de la prospección para salir a buscar reuniones comerciales. Una vez que te sentaste con ese cliente, bueno, claro, y ya seteaste los servicios y tenés el contrato y cerrás, el próximo desafío es el cobro. Totalmente. Y yendo al mundo de cobro, si sos un freelance, si sos prestador de servicio, si empezaste a trabajar como contractor de manera independiente para una compañía, hay cosas que tenés que tener de básico en cuenta. Y hay una realidad de lo que pasa a nivel mercado, que muchos chicos o muchas personas que empiezan a trabajar para el exterior creen que por tener únicamente una cuenta en el extranjero en dólares, una cuenta principalmente en Estados Unidos, como Sí. uno ve en la mayor cantidad de oferta, uno va a poder trabajar para el exterior y va a ser fácil cobrar. Y eso no significa que va a ser tan así. Total. Entonces, ¿con qué desafíos te podés encontrar? Que de golpe tu cliente está en Perú. Y en Latinoamérica hay un montón de oportunidades, no es que tenemos que depender únicamente de Estados Unidos. Ujú. Está en Perú, pero vos vivís en Argentina y estás armando como tu agencia internacional o tu equipo de freelance y querés prestar servicios a esa compañía. Entonces empezás a decir, bueno, ¿cómo puedo cobrar esto? Porque yo ya tengo mi cuenta en dólares en Estados Unidos. Y la realidad, lo que muchos no saben, que esas cuentas reciben únicamente transferencias locales en Estados Unidos. Claro. Ahí es donde empiezo como a hacer un poco de ruido y digo, bueno, ¿cómo puedo cobrar esto? Sí, Entonces, sí, o por lo menos tampoco sin perder muchas comisiones por transferencias que te hacen del extranjero. Por ahí a veces, total. no sé, vos estipulaste un sueldo o le destinaste un ingreso a un laburo que hiciste y de repente por temas de comisiones se te termina yendo un poco más de la mitad del sueldo. Como entender eso siento que es clave. Estás cobrando un trabajo que hiciste por $500 y una transferencia internacional te cobra $70. Exacto. Entonces, y además después el costo de las comisiones, más los costos interbancarios, más la conversión de esa moneda. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Primero y principal es de dónde es mi cliente, porque a partir de ahí tengo que definir mi estrategia de cobro. Ujú. Si mi cliente está por fuera de Estados Unidos, voy a necesitar o una cuenta SWIFT, que es una cuenta que te permita recibir transferencias internacionales, Sí. y ese código es el código unificado para poder recibir transferencias internacionales y que la forma del mundo hace transferencias. Eso es una forma para poder recibir transferencias por fuera de Estados Unidos. Luego, también, si tu cliente está en Estados Unidos, por ejemplo, a veces te pasa, digo, sí, yo tengo mi cuenta en Estados Unidos, te hacen Sí. la transferencia y el pago no llega. ¿Y Y eso ahí- por qué? Bueno, muchas veces lo que termina pasando es porque no tenemos la distinción entre las redes de transferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos vos tenés lo que es la red ACH, que es una red más antigua, más económica, que suele demorar entre 1 o 3 días hábiles que se haga el depósito. Ujú. Es mucho más económica para recepcionar o hacer los pagos. Y a veces las cuentas que utilizamos reciben únicamente transferencias ACH. Y luego mi cliente utiliza para transferir una transferencia Wire, que es toda la red, también otra red que es un poco más rápida, es un poco más cara, que lo que permite principalmente, a diferencia de la otra, es agilizar el pago, hacerlo más rápido. Perfecto. Pero si yo le pasé los datos de cuenta de mi cuenta ACH y después me hice una transferencia por Wire, por más que sea una transferencia Dentro de Estados Unidos. dentro de Estados Unidos, lo que va a terminar pasando es que el pago nunca llega. Y cuando el pago no llega, yo entregué mi trabajo y no tengo el dinero disponible. ¿Y cómo haces para evitar ese error? O sea, ¿vos crees que es un tema de que uno tiene que tener las herramientas o el aprendizaje para entender la distinción entre estas dos cuentas? ¿O cómo lo has evitado? O sea, a través de tu aprendizaje y, no sé, supongo que por ahí te ha pasado de tener este cruce o esta confusión de cuentas y a partir de una experiencia dijiste, bueno, chau, me memorizo y aprendo la diferencia entre ambas y paso siempre bien el código o etcétera. Como, ¿cuál es la clave ahí para que uno pueda entender y no volver a equivocarse? O sea, No, a ver, naturalmente... ¿es un tema de falta de educación financiera? ¿Es un tema...? Sí, hay mucho desconocimiento y no porque seas un experimentado y que hayas tenido 20 años de experiencia significa que seas bueno en la parte bancaria. Total. Hay empresas que son excelentes en lo que hacen y no tienen ni idea después cuando hacen una transferencia o no hacen las preguntas necesarias para que después esa transferencia suceda bien. Ujú. A mí particularmente, que trabajé en el sector fintech en los últimos 7 años, pude ver un montón de ese tipo de casos de freelance o compañías haciendo pagos
Y siempre hay problema. Y creo que se aprende más cuando te tropezás. Ahora, si pudiste escuchar esto particularmente, va a estar bueno saberlo porque independientemente de que hiciste las cosas bien, tenés tu cuenta en Estados Unidos y querés recepcionar de este cliente, después no clarificaste en la comunicación, ojo que tenés que hacerlo por ACH. Exacto. Entonces, lo importante acá es tomar recaudos, porque después puede que el pagador se equivoque. Incluso si la transferencia es internacional y hay algún dato que está mal, la transferencia se puede perder. Y no llega. Ujú. Creo que hoy también empiezan a aparecer muchas opciones de la forma de cobro. Uno puede cobrar, vía transferencia bancaria en Estados Unidos. Hay aplicaciones, como el caso de Graverfy, que te permite recibir SWIFT. Esto es bastante exclusivo a nivel mercado, porque la mayoría de plataformas que hay en el mercado solo te permiten recepcionar transferencias locales. Entonces, uno que es freelance, que es prestador de servicios, que trabaja para el exterior, necesitas tener una cuenta internacional. Y tener una cuenta internacional implica poder recibir SWIFT, poder recibir transferencias locales y también después poder hacer pagos o poder utilizar los fondos. Perfecto. Sí. Después también creo que hay otras formas en que la gente está eligiendo cobrar. Latinoamérica es muy fuerte en todo lo que es cripto. Entonces, hoy también eso te da más agilidad. Muchas veces vuelvo a lo que planteaba antes con respecto a las transferencias SWIFT, Sí. que con poner un solo dato mal, del dato de cuenta o el SWIFT number, cualquier dato que esté mal, puede hacer que, como se utilizan bancos intermediarios, la transferencia quede en el limbo y demore 30 días en localizar esa transferencia o que esa transferencia vuelva a poder realizarse. Y ahí entras en una disputa con el cliente, porque es dónde está mi transferencia. Y él te dice, yo te pagué, pero yo no lo recibí. Claro. Entonces, a veces migrar a otros sistemas, como puede ser cobro con tarjeta de crédito, que en algunas opciones lo tenés cuando ya te abrís una entidad afuera, Ujú. o bien cobro vía cripto, que tenés mayor trazabilidad y más velocidad en los pagos, bueno, pasan a ser una opción B dentro del mercado que cada vez se habilita más y que tanto empresas como quienes prestan servicios están habilitados a transaccionar bajo esa metodología. Buenísimo. Bueno, Rama, muy interesante entender todo cómo es el sistema de cobros. Creo que eso quedó clarísimo, fuiste súper claro, me encantó escucharte. Y ahora para ahondar un poco más en cuanto a cómo armaste vos la estructura de la agencia. Entendiste el sistema de cobros, bueno, fuiste creciendo, empezaste a adquirir más clientes. ¿Cómo desarrollás esa estructura? Bueno, creo que lo interesante de prestar servicios y estar en lo que es el mundo de servicios basados en el conocimiento hace que las barreras de entrada y salida sean bajas. ¿A qué voy con esto? Se trabaja mucho por proyecto. Entonces, por suerte, el hecho de haber trabajado también en la corporación, la experiencia, también te da mucha red de profesionales, de amigos que te haces en el camino. Y lo que empieza a pasar ahora con el comportamiento y parte de las estadísticas que se van viendo, que el 50% de la población va a ser freelance hacia el 2030, veremos si así es o no, pero hacia ese lado está yendo el mundo. Hoy hay un mercado mucho más abierto con gente dispuesta a trabajar por proyecto. Entonces, cuando uno piensa la estructura, tiene que crecer a medida que va ampliando su cartera de clientes, pero al mismo tiempo se trata de captar buen talento. Nosotros somos pocos, pero es gente muy talentosa con más de 15 años de experiencia, especializados en cada tema. Perfecto. Nosotros nos especializamos en 3 líneas, en todo lo que es branding, que es creatividad, tenemos gente muy, muy piola en el ámbito publicitario, en el ámbito de la creatividad publicitaria. Luego, todo lo que es growth y pay media, que es más B2C, más orientado a lo que son campañas, en lo que es adquisición, en cómo toda esa parte creativa se empieza a alojar en los canales y empezamos a adquirir, dar a conocer o considerar más marcas. Y luego hay toda una parte, sabiendo que trabajamos en tecnología, más de go-to-market, de sales, que Perfecto. trabajamos en toda la parte de consultoría. Dicho esto, cada área es un área de expertise. Entonces, creativo, tenemos gente de más de 15 años de experiencia en creatividad. En Paid Media, gente que corrió campañas para grandes marcas y que trabajan todo el flow. Entonces, parte de eso lo que nos permitió hacer es trabajar con poca gente, pero muy capacitada. Perfecto. Y acá creo que hay 2 aprendizajes. Uno, las estructuras son modulares. Lo que te permite la digitalización es que las estructuras son 100% modulares, lo cual se trabaja por proyecto y eso es lo que te va determinando la estructura en sí. La estrategia que vas a definir para ese proyecto define a quién vas a poner para ese equipo y cómo se va a trabajar de manera consolidada. Claro, dependiendo del perfil, con qué tipo de clientes relacionarlo y de esa manera. Y luego, que esto es parte de una decisión estratégica y por lo pronto cómo los plantamos hoy, es tener gente muy talentosa, gente con mucha experiencia, poca gente,
pero que son todoterreno. Es decir, que van a evaluar tanto la estrategia como también se van a meter en el barro para entender hasta el copy, cómo eso baja al copy, a los canales de comunicación y demás. Entonces vuelvo, al final del día, la estructura sigue la estrategia. El hecho de ser 100% servicio te permite tener estructuras modulares donde no hace falta que tu equipo esté local. Nosotros trabajamos 100% remoto. Hay gente que trabaja desde Europa, hay gente que trabaja para todos los proyectos, hay gente que trabaja para proyectos específicos. Y funciona. Y si mañana algún proyecto se cae, el equipo cambia y vuelve a tomar forma. Perfecto. Y eso te da mucha maleabilidad. No sé qué tan escalable es si de golpe tenés 100 clientes. Creo que hay que tomar otro tipo de decisiones. Nosotros nos estamos imaginando desde lo que es la proyección como una agencia más boutique, de más personalización, de un trabajo mucho más hecho a mano con el cliente. Sí, más personalizado, más personalizado. directo. Pero creo que también esta posibilidad de la digitalización, de la expansión de un mundo freelance, donde tenés más gente dispuesta a trabajar por hora, por proyecto, porque el proyecto te motiva, no solo porque hay un repago detrás. Y trabajar con gente conocida, bueno, se vuelve interesante y las barreras son bajas al final. Digo, quitarle el miedo de armar un equipo y que después se pueda desarmar porque el proyecto se cayó, ya sea por presupuesto, porque se terminó ese proyecto, porque ya no hay más capital o lo que sea, y puedes desarmarlo y seguir con lo que sigue. Lo que es seguro que siempre es estar mirando cómo seguir captando clientes, porque Sí, para seguir ampliando por ahí eso. los clientes se caen, los clientes tienen un tiempo, hay una vida útil, naturalmente hay cosas que se trabajan por proyecto y eso tiene una fecha de finalización. Hay que quitarle el miedo, pero vuelvo, creo que el primer paso es tener ese cliente y a partir de que te diste cuenta que puedes tener un cliente, que lo pudiste cobrar y que pudiste usar esos fondos para seguir creciendo, darte cuenta que si trabajas por lo menos en servicio va a implicar otra cosa. Que es mucho más modular, que es mucho más de barrera de entrada y salida. Totalmente. Pero tenés que tener claro lo que ofreces, ¿no? Digo, tiene que estar bueno lo que ofreces y Sí, obvio. si no, no se sostiene en el tiempo. Y ahí cuando hablas de que la selección del talento para vos es súper importante y que ustedes trabajan siempre con personas como súper talentosas, ¿dónde es esa búsqueda? O sea, ¿cómo seleccionan a estos talentos que al fin y al cabo son los que permiten que el negocio pueda seguir creciendo y que la agencia sea como sea tan valorada como es? ¿Cómo es ese como prefiltro o digamos cómo vos sentís que tiene que estar formado el equipo dentro de la agencia para que funcione? Creo que... Porque tampoco creo que es fácil, o sea, no sé si para todo el mundo es fácil la modalidad de trabajo remoto, si bien, bueno, justo vos y yo estamos acostumbrados y es algo en lo cual nos sentimos súper cómodos. Siento cómo es esa bajada para estos talentos, como para saber que, no sé, los deadlines se cumplan o que todo el trabajo esté hecho como a las exigencias que tienen dentro de la agencia. ¿Cómo es ese mix entre la búsqueda del talento y...? Creo que hay dos distinciones, porque por un lado están los proyectos donde trabajas con gente que es muy profesional en ese tema, entonces como ya hay un recorrido, se maneja un mismo lenguaje. Obviamente después hay cuestiones más operativas y empezar a tener dentro del equipo gente que tiene que empezar a sumar toda una variable estratégica, que por ahí tiene toda una variable más técnica de lo que es diseño, de lo que es producción, de lo que es copywriting, etcétera. Pero así todo todavía les falta como trabajar toda esa parte estratégica sabiendo que son pocos en el equipo y que todos tenemos que hacer un poco de todo y que a mí me es muy importante porque ese es nuestro valor agregado, cómo sumamos valor en términos estratégicos de marca a las marcas con las que trabajamos. Entonces, creo que a la hora de buscar, primero tenés que ver pasión en la persona. Y acá hay un primer paso, porque lo que veo mucho es que muchos chicos jóvenes quieren empezar a hacer freelance. Está bueno que empiecen a buscar a través de empresas que los contraten en modalidad contractor, porque eso te da como una flexibilidad de, sí, estás trabajando en relación de dependencia, pero sos tu propio jefe y tenés que hacer tus liquidaciones y eso ya te lleva a otro... Sí, no tenés un departamento de recursos humanos que te gestiona todo el sistema de cobros, lo tenés que hacer vos. Lo tenés que hacer vos. Eso ya te pone en otro lugar medio como emprendedor y es como un buen paso como para decir, ok, empiezo a emprender, me contrato a esta empresa, pero después empiezo a hacer algunos servicios para otras. Sí, aprendo el modelo de cómo cobrar y después por ahí lo puedo utilizar y aplicar con otros clientes. Pero sí pasa mucho hoy que tenés gente joven que quieren hacer cursos de 4 meses
no tienen formación formal, que hay un montón de cosas que se están haciendo que están súper buenas, que quieren ya ofrecer porque hicieron su curso de Pay Media, servicios de Pay Media, y les falta experiencia. Entonces, para mí, algo clave cuando querés empezar a emprender o querés empezar a aplicar a posiciones de este tipo es hacerte bueno en algo. Y hacerte bueno en algo no implica un curso de 6 meses. Implica hablar el idioma de eso. Hay algo que recuerdo de la Facu, de un libro de Mihaly Csikszentmihalyi, que es el que habla del flow y también habla mucho de lo que es creatividad, que dice que una persona tiene que pasar por lo menos 10.000 horas estudiando su campo de estudio para poder manejar su lenguaje. Tremendo. Esto que se traduce que en 6 meses no vas a manejar el lenguaje de Pay Media. Puede que sepas implementar una campaña en Meta, una campaña en TikTok, pero eso no te implica de que vas a tener una lectura de cómo hacer el tracking, de cómo se leen esos números y qué consejo o qué opinión dar al CEO de esa compañía para que tome mejores decisiones. Entonces, ¿qué implica esto? 2 cosas. Estudia un poco más, formate más. A veces las universidades, por más que estén un poquito chapadas a la antigua, te dan lenguaje, te conectan con esas personas que después vas a ver en ese ámbito profesional. Y después salí a buscar clientes, pero también, si no los tenés ahora, empecé a trabajar en relación de dependencia en una compañía y conocé los procesos, conocé el idioma, conocé cómo son los procedimientos, porque hay una cuestión hasta política de procedimientos que uno tiene que conocer de los ámbitos que trabaja y ni hablar cuando se trata de servicios basados en el conocimiento. Totalmente. Justamente por algo se llama, que hablo de la industria del software, marketing, contadores, todo lo que prestan servicios y lo que puedas hacer vos como diferencial dentro de tu intelecto que hayas desarrollado. Sí, recontra. Sí, yo también creo que, o sea, siguiendo en línea con lo que vos decís, que es muy importante entender cómo funcionan las estructuras que están basadas también con personas y roles, porque el día de mañana, como vos decís, siendo contractor, vos tenés que cumplir esa doble función. Y si no entendés el sistema de cómo funciona dentro de una estructura grande, te es difícil como poder aplicarlo en tu vida. Entonces, creo que es un buen consejo esto de empezar o por ahí como que dentro de tus primeras experiencias sí trabajar en relación de dependencia porque te ganás mucha como experiencia que después la puedes aplicar a hacer cuando quieras ser trabajador remoto, emprendedor o lo que fuere. Y ser curioso también, porque a mí me pasaba que por ahí si me miro hace 15 años atrás, cuando arranqué a los 19, ya trabajar en el ámbito más corporativo, que tenía como esta idea de, bueno, estuve en esta compañía, las cosas son así. Claro. Y de golpe me he pasado de una compañía francesa a una americana, de una americana a una mexicana, de una local a una internacional, de pasar a una compañía corpo a trabajar para el Estado. Y todo ese recorrido que empezaba a ver que tenían la cultura de las compañías eran totalmente distintas. Entonces, a veces pasa de que creemos que porque trabajamos en una gran compañía, ya con eso que aprendimos en esos 2 últimos años, nos da... Basta para... Y te vas a encontrar que después vas a trabajar por una pyme y no van a entender tu lenguaje, no van a entender tu idioma, no van a entender de qué le hablas y tenés que trabajar desde la cultura. Entonces, pasar por varios ámbitos, pasar por varios puestos de trabajo, pasar por varias empresas con culturas diferentes, con procesos diferentes, sí, hasta con industrias diferentes. Sí. No es lo mismo una automotriz, con una estructura matricial 100% más jerárquico. Total. Que pasar a una empresa fintech donde el equipo es remoto y hay gente en Europa y hay gente en Asia y hay gente... Y todos tienen culturas diferentes, tienen que hablar. Todo eso, mirando hacia atrás, te va armando. Sí, recontra. Te va armando. No querramos creer que porque hicimos un curso de 6 meses y porque trabajamos en una empresa reconocida, eso nos da de que somos los mejores en lo que hacemos. Nos tenemos que plantear desde un lugar de humildad y decir en qué me tengo que hacer más fuerte. Y quizás sos muy bueno en Pay Media, pero sos muy bueno en Pay Media en e-commerce. Entonces, claro, de golpe empecé a indagar mucho más en el mundo de moda, de cómo podés ayudar a las marcas de moda a rentabilizar más. Por eso sos muy bueno en contenido, pero sos muy bueno en contenido para marcas de belleza. Sí. Empezá a meterte ahí. Esto que decía antes, nos dimos cuenta que las cervecerías comunicaban todas igual. ¿Por qué no las empezamos a diferenciar a nivel marca? Claro. Nos dimos cuenta que las fintech, los bancos digitales, son empresas de producto digital cuyos dueños son CTOs, son
personas tecnológicas. Sí. Y la realidad que resuelven problemas de la vida real. Lo que los bancos no resolvieron. Totalmente. ¿Cómo haces para contárselo a la otra persona si lo que le estás ofreciendo es libertad financiera? Y que la persona lo pueda adoptar cuando realmente lo necesita porque está ahí la necesidad, está latente, con el nivel de bancarización que hay en la TAM. Entonces, creo que el secreto está ahí, es humildad por un lado, darse cuenta del recorrido y en qué te tenés que hacer bueno para empezar a diferenciarte en lo que tenés para prestar como vos como prestador de servicio. Perfecto. Bueno, Rama, muchísimas gracias por todo. La verdad que es súper interesante escucharte. Y para ir cerrando, así que como para resumir un poco esta charla, ¿cuál es tu consejo para alguien que quiere dar el salto? Bueno, creo que hay que tomar varias cosas en cuenta. Lo voy a hacer como breve, como para hacer un resumen de la charla. Número 1, ten en claro tu propuesta única de valor. ¿En qué sos bueno? Diferenciate en eso, porque es a partir de ahí donde vas a poder empezar a salir a buscar clientes. Cuando se trata de salir a buscar clientes, los canales está LinkedIn y hay un montón de herramientas que te permiten prospectar. Lo importante después es salir a tocar con el dolor que tiene del otro lado. Si sos bueno en eso que te diferenciás y el cliente, tu ICP, ese cliente ideal, lo necesita, entra en conversación y hacerlo de una forma natural, no de una forma forzada, sabiendo que puedes colaborar y que te hiciste bueno en eso por la experiencia que tenés. Una vez que empezaste a cerrar y a negociar y tener clientes, ten en cuenta con qué aplicación vas a cobrar. Si sos un freelance, usa una cuenta como la de Grabberfy, que esto que decía antes, ten en cuenta dónde va a estar ese cliente. Si está en Estados Unidos, recibí transferencia local, ACH, Wire. Si está fuera, cobra con Swift. Y después podés pagar a colaboradores y demás. Una vez que cobraste, empezá a crecer. Hacelo naturalmente y sabiendo que sos prestador de servicio, lo puedes hacer de forma orgánica y modular. Que si en algún momento un proyecto se cae, se desarma el equipo. Y si en un momento tiene que crecer el equipo, hay que salir a buscar. Y eso es un lindo problema del futuro, al final de cuentas. Sí, Pero animarse es clave. Lo importante es darse cuenta y dar el paso. Una vez que das el paso y te diste cuenta, se empieza a dar más natural. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Rama, la verdad, súper interesante y nada, gracias por venir y participar. Gracias, me encantó. Estuvo buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias.